buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Todo bien por aquí. Henry, hoy vimos a Ángel, oigan este concepto que planteó Ángel, la Asociación de Jóvenes Empresarios. Dijo, no creemos que es momento para reforma fiscal. Esperábamos un pacto fiscal. ¿Cuál es tu lectura de lo que se presentó, amén de que sea o no de origen oficial o no? Mira, ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Y entonces, y viceversa. Okay. Y versa vice también. Ok. Mire, señores, técnicamente hay mucho eco. Sí, pero se copia bien, te copia bien de este lado. Perfecto. Lo importante es que no salga así al aire con eco. Entonces, mire, lo primero, ha sido dado a conocer un posible proyecto de reforma tributaria y con ajustes de gastos, parece por parte del sector oficial, pero todo deja indicar de que este documento no es definitivo y que está siendo sumamente alterado, por lo que es un poco difícil comentar, ¿no?, sobre las medidas que fueron anunciadas, y sin duda alguna este ajuste nos parecía de cualquier modo demasiado abrupto. Ahora, y obviamente lo que yo entiendo que efectivamente el ajuste que se va a proponer va a ser menor, probablemente la mitad de este ajuste, y que por otro lado esos datos se van a conocer la próxima semana, y eso va a obligar a su vez a modificar de nuevo el proyecto de presupuesto, de modo que la propuesta de presupuesto incluya los posibles impactos de esta reforma tributaria y de esta reforma fiscal. ¿Por qué dices que no es ni una cosa ni la otra? Porque realmente en el pacto fiscal se contemplan los dos elementos, ponerle control al gobierno en el gasto y hacer un ejercicio integral de hacer más simple la tributación en el país. No, cómo no. Por eso, mira, realmente era un comentario sobre el comentario de Ángel. Yo quería primero precisar que vamos a tener todos que esperar probablemente la próxima semana para hacer cuál es realmente la propuesta oficial. Según lo que hemos escuchado hoy, parece que sí, la semana que viene se va a dar a conocer esta propuesta oficial. Ahora yendo en el terreno que ha planteado Ángel, fuera entonces del artífice, ¿no? Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Donde sí yo estoy en desacuerdo con Ángel es de pensar que no es el momento para hacer una reforma fiscal. Yo creo que pasa lo siguiente. No, ellos dijeron no es el momento para una reforma tributaria, aspirábamos a una reforma fiscal. Ok, está bien. Esto es dicho así, eso está correcto. Y daría la impresión, efectivamente, cuando se vio este documento, como estaba muy visiblemente orientado hacia el tema del ajuste del lado de los ingresos, pareciera que efectivamente no había nada del resto de las dimensiones, que además de los gastos, recuerda, patrón, que yo siempre he mencionado que está el tema de los activos y de los pasivos también. Y efectivamente yo creo que sería oportuno, ya que se incluiría la visión de la reforma tributaria dentro de lo que sería la nueva visión del presupuesto 2022, que necesariamente por estar dentro del presupuesto abarcaría las otras dimensiones. Entonces estaríamos frente a lo que pudiera mejor ser efectivamente una reforma fiscal. Si no, efectivamente, ahí sí yo pudiera estar de acuerdo con lo planteado por Ángel. Corremos el riesgo de tener más de lo mismo, que es solamente una revisión de los ingresos y prácticamente solamente incremento de tasas y creación de algunas nuevas figuras. Esto es la esa es la impresión tan negativa que ha dejado
este documento que ha ido circulando desde el pasado fin de semana. ¿Tú crees, Henry, que la filtración de ese documento obedeció a una estrategia de sensibilización, conexión y estrategia comunicacional del gobierno para ver qué piensa la población y los sectores sensibles? ¿Quién soy yo para contestarte? Un economista. No, mira, consultor económico de primer orden en este país. No, obviamente quien tendría toda la autoridad para contestar esto es, en el orden de preferencia, el ministro de Hacienda, 2, el ministro de Economía, 3, el asesor económico del Poder Ejecutivo, y 4, el director general de presupuesto. Yo creo que 5 me falta el encargado de comunicación. No, mira, obviamente a mí me da la impresión, ahora yo no tengo elementos, yo quise... tuya como ciudadano. No, perfecto, mira, mi percepción, inicialmente yo me sentía muy deprimido, porque yo veía que, caramba, estamos de regreso hacia atrás, otra vez una reforma, un parche tributario que va a tener consecuencias altamente negativas en todos los aspectos, inclusive probablemente el aspecto de la tranquilidad social. Después, yo traté de pensar, mira, ¿no será que se están tirando una serie de globos a ver qué es lo que la gente va a agarrar? Y después viene una propuesta mucho menos astringente para que entonces sea mejor recibida. Si esa fue la intención, yo creo que fue un error. Creo que fue un error porque esta pieza que ha circulado, yo creo que ha generado un rechazo tan grande que entonces, por más que tú vengas ahora con una propuesta un poco menos ofensiva, ya te ha creado un daño. Entonces me preocupa un poquito eso, porque de nuevo, señores, nos guste o no, es necesario hacer una revisión profunda y todavía es el mejor momento, aunque, y eso es muy importante, señores, era un mejor momento hace un mes atrás, porque ahora estamos viendo cómo desde la economía global se están acumulando nubarrones muy negros. El precio del petróleo, la revisión a la baja del crecimiento de la economía global que acaba de anunciar esta mañana. 5.1, acaban de bajarlo de 6 a 5 el Fondo Monetario. Sí, entonces esas son situaciones que hacen que efectivamente, frente a esta situación, el mismo marco macroeconómico con el cual se había confeccionado inicialmente el presupuesto, para mí me parece que hay que revisarlo, porque para dar solamente una cifra, se proyectaba un barril de petróleo a $62 el barril, y ya hoy se alcanzaba 81 en Nueva York. Henry, entonces, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Coño, se me fue la pregunta, dale, Virgilio. El alemán que le hace las cosas en la cabeza a la gente, Pedro. Mira, don Henry, lo primero es, el Estado puede sobrevivir ahora mismo para el año que viene sin una reforma tributaria. ¿Puede el Estado sobrevivir sin un pacto fiscal? Ya condicionó el escenario. Ya condicionó el escenario. Agrégale ahí a la pregunta de Virgilio, si es cierto que de no aprobarse la reforma fiscal, nosotros, los organismos evaluadores y calificadores de riesgos, podrían colocarnos en la lista negra y disminuir nuestra calificación crediticia. No, ahí hay un riesgo muy material de que efectivamente, en caso de que se aprobara el presupuesto 2022, tal como había sido inicialmente confeccionado, tomando en cuenta el agravamiento de las condiciones de la economía global, es altamente probable que las calificadoras de riesgo rebajen un poquito, revisen a la baja, ¿no?, la calificación de la República Dominicana. Para evitar esto, entonces, hay que mandar una señal de que, aunque sea de otra manera, o sea, que no sea de una manera abrupta y solamente el primer año, que se esté llevando a cabo
una agenda de reformas que afecte menos en el primer año y que siga proyectándose. Exacto. Poco a poco mejorando las cosas. Yo creo que sería más bien en ese sentido que se estaría llevando la o sea, próxima, que es real la posibilidad de que nos recalifiquen sí, a la baja. Completamente. La pregunta de Virgilio, Henry. Sí, la pregunta mía que le dije, ¿es posible que el gobierno pueda operar, funcionar en el 2022 sin una reforma tributaria, sin una reforma fiscal? ¿Es posible eso? Sí, lo es sobre la base de lo que fue presentado del presupuesto. Sí. Ahora, entiendo que como ha cambiado de manera significativa el entorno internacional, las variables, el tema del precio del petróleo, el tema de la inflación, se proyecta para el año que viene una inflación de un 4%. Señores, hay que contestar para esto, hay que saber cómo se va a arreglar el tema de los combustibles, porque de dos vías, o tú sigues incrementando paulatinamente para ir cerrando la brecha entre el costo real de los combustibles y el precio al cual se estaba vendiendo hasta el momento, y en este caso, pues, tú te resuelve la parte del subsidio, pero entonces tú tienes un componente inflacionario importante, o bien entonces tú sigues congelando los combustibles a los niveles de hoy y entonces no te afecta tanto la inflación, pero te va a matar desde un punto de vista fiscal, porque el subsidio que ronda casi ahora 600 millones de pesos semanal, pero no es posible sostenerlo así. Es por eso que yo digo, para poder contestar esta pregunta, habría de ver cómo queda lo que se había presupuestado, sí, modificado no por la reforma fiscal, sino por el cambio en las expectativas macroeconómicas. Pero a pesar, y es un elemento que no habíamos tomado en cuenta, Pedro, en el pasado. Perdón, Aníbal. Sí, quería preguntarle a Henry, desde el punto de vista político y económico inclusive, este modelo de reforma que se ha filtrado, dicen algunos, que el gobierno tiene con esto un tubo de ensayo para ver la reacción del pueblo, ¿esto es practicable desde el punto de vista económico, pero ahí mismo le agrego político? ¿Es política y económicamente rentable aplicar ese prospecto de reforma fiscal que anda rodando por ahí? Yo quisiera decirte otra cosa, pero tengo que contestarte que no. No en ambas partes. Yo creo que esta propuesta, tal como estaba concebida, te resuelve eventualmente, como siempre, el parche del primer año, que tú estás incrementando tasa. Pero, señores, yo creo que solamente abordando un tema vamos a contestar esto. Uno de los mayores problemas de la economía dominicana es los altos niveles de informalidad y de incumplimiento en la parte de evasión e ilusión. ¿Ustedes creen que la mejor manera de arreglar esto es aumentar la tasa de los impuestos? No, imposible. Claro que no. ¿Ustedes creen en su sano juicio que muchos de los pequeños emprendedores que nos están escuchando, que no se querían, porque no se podían sencillamente sincerar, incorporarse, formalizarse a la tasa del 27, se van a formalizar a una tasa de un 30%? De un 35%. No, y por encima de esto, pagando 35 desde niveles muy bajos. Porque lo nuevo, mira, 35 o 30, que no necesariamente se ve mal que haya una mayor progresividad en el impuesto a la renta de las personas físicas, que yo creo que eso iba en la dirección correcta. Ahora, lo que se debió haber hecho, que en vez de entrar con una tasa alta de un 15%, entrar con una tasa más bajita y hacer que los tramos sean más amplios para evitar que alguien que gane 70,000 pesos entre ya en este tramo de 35%. Claro. Porque entonces, mire, esto, yo creo que ahí hay la oportunidad para hacer una serie de revisiones, porque el Estado necesita incrementar sus ingresos. Creo que nadie lo está discutiendo. Ahora, tiene que ser de una manera que permita repartir mejor la carga. Pues voy a dar este otro ejemplo.
Miren, señores, yo sé que desde un punto de vista moral y de salud pública, siempre uno puede pensar que está bien incrementar la tasa de los impuestos a los alcoholes. Bien. Ya no ahora más. tenemos que ver en más. cuál contexto estamos, señores. Estamos en un contexto donde más del 30% del consumo de bebidas alcohólicas en el país se hace de manera ilícita, claro. Y la principal razón de esto es porque tenemos tasas impositivas que favorecen el incumplimiento y no el cumplimiento. Entonces, incrementar de nuevo las tasas de los impuestos, en el caso de los alcoholes, lo único que va a hacer, no va a incrementar las recaudaciones, y lo que más bien lo que va a hacer es incrementar de nuevo la fabricación clandestina. Altas. O sea, entonces, mira, como tú no vas a lograr formalizar muchos de los comercios pequeños, entonces eso es, esta misma informalidad en el comercio crea un canal natural para el comercio de algunos frutos ilícitos, aunque sea por el lado de la evasión de los tributos. Entonces, Henry, César Cabrera tiene una preguntita para ti. Adelante, César. Finalmente. Sí, Henry, no hay otro mecanismo planteado que no sean lo que tradicionalmente o lo que se filtraron por ahí, que pudiésemos implementar para conseguir los dineros que quiere el gobierno. Por ejemplo, parar un poco la evasión de los impuestos, parar un poco las exenciones que hay, las exoneraciones que hay. El turismo va a crecer. Bueno, este mes creció, el mes de septiembre, el que más ha crecido en toda la historia. Las remesas siguen aumentando, es decir, no podemos compensar con ese crecimiento y algunas medidas que no toquen necesariamente al pueblo dominicano, sino al que más pueda pagar. Por eso, mira, yo creo, yendo un poco en tu dirección, lo que no debemos de hacer es utilizar esas buenas noticias como un pretexto para no hacer las reformas. Claro. Ahora, todo lo contrario, debemos utilizar más bien para hacerlas de una manera más sencilla. Y el tema no es proyectar solamente 2022. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una proyección mucho más amplia que vaya hasta el año 2030. Pensar de que, por ejemplo, en el caso de la evasión, vamos a tomar el caso del ITEVIS. Se estima una evasión en el caso del ITEVIS entre un 40 a un 45%. Imagínate. Un punto de evasión del ITEVIS significa en torno a 6.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Podemos perfectamente plantearnos como país, como sociedad, y ahí vamos al pacto social, no como pacto social, como sociedad, plantearnos de que es inaceptable que como sociedad incurramos en este nivel de evasión de un 45%. ¿En cuánto podemos llegar? Entre un 20 y un 25%. Claro. ¿Cuánto tiempo nos damos para eso? Hasta el 2030. Quiere decir que tengo que ir bajar cada año 2 o 3 puntos, que es perfectamente factible. Entonces, esto lo tenemos que incorporar en la proyección. Eso es una reforma fiscal. Ese es el pacto fiscal. Esto, mira, eso es lo que yo llevo meses planteando. Claro. Hemos escrito sobre esto. Los números dan. Lo único que no puede es que si no se incorpora en la proyección el hecho de que vamos a tener un sistema más inteligente, donde vamos a poder bajar a la mitad, nos tenemos que plantear, bajar a la mitad la informalidad, bajar a la mitad la evasión, tomar el tiempo que sea necesario para eso, porque no se puede lograr resolver profundamente y de manera sostenida esta situación solamente pensando en un año dado. Por supuesto, el primer año va a haber un impacto, porque el primer año, inclusive la misma baja de las tasas. Señores, en todos los países del mundo sabemos muy bien lo que pasa con la programación paulatina de baja de tasas. Claro. La única que se da es la del primer año. Recuerdo lo que ha pasado con el impuesto a los cheques. Además, en el concepto de la construcción del presupuesto, tiene que primar el concepto plurianual. Sí, porque por eso, mira, donde sí yo creo que debería haber un mejor equilibrio es lo siguiente. Tal como lo había planteado el mismo presidente de la República en más de una oportunidad.
¿Dónde tiene que haber espacio para incrementar tasas? Sí, yo lo digo, incrementar tasas. Es en el impuesto a la renta a las personas físicas, para que los que tienen alta generación de ingresos puedan contribuir más. Eso está correcto. Y lo mismo se puede hacer con los impuestos a la propiedad. Ahora, en lo que es el impuesto a la renta a las empresas, más especialmente las pequeñas, y lo que es lo del ITEVIS, ahí lo que tiene que haber es una baja de las tasas. Y ahí, si vamos a ampliar la base del ITEVIS, yo creo que es políticamente mucho más difícil ampliar todo a una sola tasa, que sea el 15 o el 16, y es mejor mantener, como la mayoría de los países de nuestra tierra, tener una tasa intermedia que puede estar entre un 6 y un 9, o sea, hay que hacer los cálculos. Y de esta manera, sí, se va a recaudar más del lado del ITEVIS, porque mire, no nos perdamos con esto, y a lo mejor caiga mal lo que yo vaya a decir, pero mira, usted me está llamando no para caerle bien a la gente, sino para tratar de orientar. Y ahí, mire, el propósito del ITEVIS es uno solo: recaudar, recaudar y recaudar. Eso es la realidad. Ahora, hacer política pública, que es reducir las desigualdades, solamente se puede hacer desde un lado, que sabemos que siempre ha sido el lado débil de la cadena, que es desde el Estado, a través de un gasto público de calidad. Entonces, si ahí efectivamente, al ampliar la base del ITEVIS, por más que bajemos la tasa máxima del 18 al 16, eso va a afectar los hogares más pobres, quintil 1 y quintil 2, creo que es correcto buscar la manera de transferir, o directamente o a través de un mejor gasto público, a esas familias para que no tengan gracias, Henry. El costo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que todavía falta mucho para que esta propuesta sea una mejor propuesta, y todos estamos en la mejor disposición de contribuir para que se mejore, porque eso es lo que necesita el país. Tú has dado una primicia que en una semana estaremos ya de nuevo bajo la discusión del tema de manera formal. Gracias, Eso Henry. es lo que yo he escuchado. No, o sea, yo no soy, mire, yo no soy el que manda estos documentos. Yo solamente yo los recibo con mucho gusto para estudiarlo. Pero es bueno, pero yo creo que es bueno efectivamente que ya se conozca cuál es la base de discusión. Es correcto que eso tenga que venir del Poder Ejecutivo, y después de un punto de vista de comunicación. Lo que me pone sospechoso es, Henry, que esto que estamos viendo y que vimos en el fin de semana, lo había anunciado a principio de semana Alfredo Pacheco. Gracias, Henry Ebrard. Gran abrazo, consultor económico de la República Dominicana.